¿cómo están? Yo soy Isa y sean bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando sobre cómo volver a Dios. Este video me lo pidieron mucho y realmente lo sentí muy en mi corazón, el poder grabarlo y el poder hablar con ustedes de ese tema tan especial y tan importante, porque siento que muchas veces es como complicado el hecho de uno volver a Dios después de tener un tiempo de alejarse de Él, después de fallarle, después de cometer algún error. Es como que difícil ese momento en el cual uno dice como, ok, yo sé que tengo que regresar a Dios, pero ¿cómo hago para volver? Entonces, hoy quiero hablar con ustedes sobre esto más a profundidad y darles algunos tips de cómo pueden recuperar de nuevo esa relación con Dios y volver a tener como esa conexión con Él. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero lo que quiero hablarles es que tu pecado no define lo que Dios hará contigo. Es muy complicado volver a Dios porque cuando uno intenta volver a Dios está este sentimiento de que es que si yo vuelvo a Dios, Él ya no me va a recibir de la misma manera. Es que si yo vuelvo a hablar con Él, Él ya no me va a amar ni me va a ver de la misma manera. Porque pongamos un ejemplo. Si por ejemplo tú le fallas a una persona que confía mucho en ti, entonces tú le fallas a esa persona de alguna manera, si ustedes recuperan esa relación, como que no va a haber esa misma confianza que hubo al principio. Entonces nosotros muchas veces pensamos que Dios ahora, cuando le fallamos o cometemos un error, entonces nos va a mirar y va a ver nuestros errores y nuestro pecado y lo que hicimos. Pero tenemos que tener en cuenta de que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas lógicas que nosotros creemos como normales. Porque nosotros decimos, pero es que es lógico, o sea, ¿cómo Dios me va a seguir amando de la misma manera si yo le fallé? Entonces es como que el amor de Dios es tan increíble que rompe todas estas ideas que nosotros podemos tener y no nos dice que Dios nos va a ver de una manera diferente, sino que el amor de Dios nos dice de que Él nos va a ver de la misma manera, de que Él nos va a recibir de la misma manera, de que Él nos va a amar de la misma manera. Y algo que también ponía acá en este punto, que es algo que quiero tocar, es que Dios no busca a la gente perfecta. Porque Dios no busca a la gente que no se equivoca, Dios no busca a la gente que no comete errores. Porque Dios anhela nuestros corazones rotos y destruidos para poder restaurarlos. Entonces, ¿por qué este punto se llama tu pecado no define lo que Dios hará contigo? Porque significa que a pesar de que tú tengas pecados, a pesar de que tú tengas errores, tú hayas cometido y hayas hecho cosas malas, Dios aún así quiere hacer algo contigo y quiere renovar tu corazón. Y renovar no significa que Dios va a quitar por completo el pecado de tu vida y ahora vas a ser completamente limpio. Significa que Dios va a utilizar ese pecado que tú tienes y va a hacer algo grande contigo, como ese pecador va a hacer algo grande. Renovar no significa quitar por completo el pecado, sino trabajar sobre ese pecado, sino edificar algo más grande y más valioso sobre ese pecado. Entonces, sea cual sea tu pecado, eso no define el gran propósito que Dios tiene para ti y las cosas tan grandes que Dios va a hacer contigo. El segundo punto se llama: debes perdonarte y dejar la culpa. Debemos dejar de aferrarnos al pasado. En Isaías 43:25 dice: pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Y también anotaba acá que la culpa llega cuando todavía seguimos aferrándonos a quienes fuimos. Porque la culpa es algo con lo que el diablo va a intentar llegar cuando vamos a querer volver a Dios. Y nos va a decir, pero es que tú eres culpable, pero es que tú no puedes volver a Dios porque es que tú hiciste esto. Entonces Dios no quiere tener una persona como tú a su lado.
Entonces la culpa va a llegar, la culpa va a llegar. Pero entonces lo importante es que nosotros no nos aferremos a quienes fuimos, porque si nos seguimos aferrando a nuestro pasado y a esos errores que hemos cometido, esa culpa nos va a afectar. Porque cuando nosotros decidimos aprender a perdonarnos, aprender y aceptar que nosotros no somos perfectos, pero que tenemos un Dios perfecto que sí nos perdona si le confesamos esos pecados y nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Entonces, si nosotros aprendemos sobre esto y nos perdonamos también a nosotros mismos, vamos a poder ser capaces de seguir adelante y de dejar la culpa a un lado. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y en estos días veía un video sobre una chica que lo subió a TikTok y me pareció súper interesante, y Dios realmente también me habló mucho en ese video, y decía que tu problema no es que tú no crees lo suficiente en Dios. Tu problema es que tú no crees lo suficiente que Dios es capaz de amarte a ti. Y yo me quedé como, oh por Dios, porque siento que es algo que realmente nos pasa mucho, y es que nosotros a veces decimos, pero es que, o sea, yo no amo lo suficientemente a Dios porque entonces yo sigo fallándole. Pero entonces no nos damos cuenta de que realmente nosotros lo que nos pasa es que no somos capaces de creer que Dios nos ama tanto, y por eso no somos capaces de entregarnos completamente a Él, porque es que decimos como, no, pero es que Dios cómo me va a aceptar, es que Dios cómo me va a recibir. Entonces no nos entregamos completamente a su voluntad de nuestra vida, entonces nos seguimos aferrando al pasado. Entonces es ahí cuando el diablo aprovecha para atacar y para alejarnos de Dios. Entonces es importante que podamos perdonarnos a nosotros mismos y dejemos de aferrarnos a nuestro pasado para poder tener una vida completamente en Dios. Y ya para terminar, tenemos este último punto que lo llamé vuelve a casa. Ahora hablamos de todas estas cosas, de que es complicado el regresar a Dios, de que es complicada la culpa. Pero entonces siento que la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo se vuelve al primer amor que es Jesús luego de perder la conexión con Él? Entonces acá traje 4 puntos que vamos a tocar para recuperar esa relación con Dios. Entonces, lo primero es que debes orar. Debes simplemente hablar honestamente con papá. Simplemente se trata de contarle tu pecado, contarle que te has equivocado, contarle cómo te sientes y simplemente abrirle completamente tu corazón, porque la conexión con Dios se va a recuperar cuando nosotros podemos mostrarnos completamente como somos ante Él. Porque muchas veces cuando nosotros queremos volver a Dios, y es algo que yo también he tenido el error de hacer, es que nosotros volvemos a Dios, pero entonces nosotros como que evadimos el tema. Entonces como que bueno, vamos a volver a orar, vamos a volver a leer la Biblia, vamos a volver a hacer esto, pero no vamos a hablar de ese tema, de eso que pasó. Entonces se queda como que esa pared incómoda, como de conversación. Pero entonces esa conversación hay que tenerla con Dios, hay que decirle, Dios, yo sé que me he equivocado, yo sé que hice esto y no quiero seguir haciendo esto, sino que quiero recuperar mi relación contigo. Entonces simplemente el poder hablar libremente con Él, simplemente desahogarte por completo con Él, porque Él entiende, porque Él lo sabe, Él lo conoce todo, pero a Él le encanta escucharnos, y cuando nos alejamos de Él, Él extraña escuchar nuestra voz, porque Él reconoce, o sea, algo que a mí desde que lo aprendí me ha marcado mucho, es que entre todos los millones, billones de personas que hay en este mundo, Dios reconoce la tuya. Y cuando tú te alejas, Dios extraña tu voz. Entonces como que el poder volver simplemente a hablar con Él y decirle, papá, yo quiero volver a tener una relación contigo. Lo segundo es recupera tus hábitos. Como siempre he dicho, es muy importante que para mantener nuestra relación con Dios leamos su palabra, porque esa es la respuesta a todo lo que se nos va a presentar en la vida. Entonces,
si tú quieres recuperar tu relación con Dios, si tú quieres volver a avivar esas ganas de buscarlo, esas ganas de estar en la presencia de Dios, tienes que buscar su palabra. Porque Él te va a ir hablando por ahí, porque Él te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer, porque Él te va a mostrar el camino que debes tomar para tu vida por medio de su palabra. Y cuando lo buscamos y recuperamos, digamos, ese hábito de leer la Biblia, vamos a poder conocerlo más y vamos a poder antes acercarnos más y volvernos más íntimos a Él. Entonces es importante que podamos recuperar ese hábito de leer la Biblia. Eso sí, que sea a tu ritmo, no tienes que comenzar a leer la Biblia, entonces mejor dicho ya te vas a leer la Biblia en 2 semanas, no, o sea, tú puedes ir a tu ritmo, puedes leer un versículo, puedes leer un capítulo, pero la idea es que puedas volver a retomar este hábito de leer la palabra de Dios. Tercero, apártate de tu pecado. Haz todo lo posible para apartar ese pecado de tu vida que te ha alejado de Dios, porque si te has alejado de Dios porque has cometido un pecado, si tú permites que ese pecado se mantenga en tu vida o permites que las cosas que te hagan pecar se mantengan en tu vida, entonces ese pecado va a seguir ahí y no vas a poder avanzar. Entonces, como decíamos ahorita, debemos dejar de aferrarnos al pasado. Entonces, debemos apartarnos de ese pecado que nos aleja de Dios para que podamos recuperar esa relación con Él y podamos volver a conectarnos realmente con su presencia. Y por último, que creo que es lo más importante, es sé constante y no desistas. Algo que suele pasar cuando la gente quiere volver a Dios es que vuelven a alejarse cuando no sienten a Dios como antes. Y es algo que yo también he experimentado, entonces les puedo decir que entiendo. Porque uno vuelve a Dios y uno dice como, pero es que yo no siento a Dios de la misma manera como lo sentía antes. Entonces, ¿yo cómo hago para recuperar mi relación? Y nos frustramos porque, o sea, eso frustra. Es como, si yo estoy buscando otra vez a Dios, si yo lo estoy buscando de la misma manera que antes, ¿por qué no lo siento de la misma manera de antes? Y es que esa conexión se va a ir restableciendo con el tiempo y con el proceso. Porque recuperar tu relación con Dios no va a ser de un día para otro, no va a ser así mágico, sino que es un proceso en el cual Dios va a hacer muchas cosas en ti y va a trabajar muchas cosas en ti y va a formar tu carácter y va a moldear tu corazón. Pero tienes que continuar buscándolo, porque lo que Dios te quiere decir es, ya te alejaste de mí, hijo, no quiero que te alejes más, entonces necesito que puedas tener esta disciplina, que puedas acostumbrarte a seguir buscándome. Entonces no significa que porque te hayas alejado y lo vuelvas y sientas que Dios no está ahí o que Dios no te escucha o que Dios no te responde, no significa que tu relación con Dios ya nunca va a volver a ser igual que antes porque Dios ya no te quiere o porque Dios ya no te ama de la misma manera, sino que es un proceso en el cual Dios va a enseñarte muchas cosas, pero lo importante es que tú sigas buscándolo y no desistas porque no lo sientas de la misma manera, porque esa conexión se va a ir formando de nuevo con el tiempo, pero tienes que ser constante y no dejar de buscar la presencia de Dios. Entonces, lo importante es no te apartes de Él y vas a ver que poco a poco tu relación con Él va a ser restaurada. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Realmente tenía muchas ganas de hablar de esto y espero de verdad que les pueda servir de ayuda si se han alejado de Dios por alguna u otra manera. Siempre recuerden que no hay ningún pecado y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, porque nada es más grande que ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros para que lo podamos buscar. Entonces, de verdad que tómense ese tiempo de volver a los brazos de papá, porque es lo mejor que uno puede hacer. Y yo sé que a veces es difícil cuando uno está alejado de Dios porque uno se siente muy perdido y entonces uno dice, si no tengo a Dios no tengo nada y no sé para dónde voy, no sé qué voy a hacer, pero lo busco y tampoco encuentro una respuesta, o lo busco y no lo siento de la misma manera, o no soy capaz de buscarlo porque siento que no me va a amar. Entonces realmente Dios me
ponía en el corazón para compartirles a todos ustedes de que Él está dispuesto a recibir a todos los que estén dispuestos a vivir una vida para Él. ¿Me hago entender? No sé si me hago entender. Básicamente, si tú tienes un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a buscarlo, a seguirlo, a amarlo y a vivir una vida que le agrade a Él, Él siempre va a estar dispuesto a recibirte. Él siempre va a estar dispuesto a moldearte. Él siempre va a estar dispuesto a vivir experiencias nuevas contigo, a mostrarte cosas nuevas, a enseñarte cosas nuevas. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a su voluntad y podemos tener la certeza de que Él siempre va a estar ahí para nosotros, que es su amor, es el amor del papá, que a veces no lo entendemos, pero es su amor y es un regalo que lo mínimo que podemos hacer para recibirlo es viviendo una vida entera para Él, que también es la mejor decisión que hay. Entonces, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué videos les gustaría seguir viendo. Y bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como isamor.x y nos veremos en un próximo video. Dios los ama mucho y yo también. Bye.